Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos, qué bueno volverlos a saludar. Amigos, aquí estoy para compartir con ustedes lo que Dios me ha venido enseñando y espero sea de bendición para sus vidas. He estado hablando acerca del libro El Nuevo Pacto. Dios me permitió hacer el estudio y he hablado acerca de la ley, he hablado acerca de la Iglesia de Israel. En el programa anterior hablé de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Hoy quiero hablar acerca de la ley y la gracia, porque son dos temas diferentes, pero muy claros en la Biblia, y aquí estamos hablando de ese tema en este libro. Por eso les invito a conseguirlo. Lo pueden hacer allá los que están fuera de Colombia en Amazon. Está para servir, para ustedes bajarlo y poder conseguirlo. Y en Colombia me pueden llamar al teléfono o escribir a mi correo para ponernos de acuerdo y hacérselo llegar. Será una bendición seguramente tener este libro y estudiarlo. Al hablar hoy acerca de la ley y la gracia, quiero leer dos versículos de la palabra de Dios que son muy claros. Pero antes de leer esos versículos, quiero hacer una aclaración bíblica para poder entender. El apóstol Pablo fue judío, pero tuvo un encuentro personal con el Señor que lo cambió. Inclusive era un fariseo religioso que perseguía a la iglesia sin entender el tema del evangelio de la gracia de Dios. Y persiguiendo a la iglesia hacia Damasco, Dios lo llamó, tuvo un encuentro personal que no puedo entrar en los detalles, pero muchos conocen cómo Pablo se convirtió a Cristo. Él, siendo judío, empezó a predicar el evangelio y Dios lo hizo apóstol de los gentiles y maestro. Y dice que él predicaba en diferentes países y naciones, pero los judíos estaban enseñando en algunas partes, especialmente en la región de Galacia, que era necesario guardar la ley y circuncidarse para poder ser salvos. Y eso motivó el primer concilio en Jerusalén. Y allí trataron ese tema y concluyeron que no era necesario guardar la ley ni circuncidarse para ser salvos, sino que eran justificados por la fe en Jesucristo para ser salvos. Y luego escribió el apóstol Pablo la carta a los Gálatas para corregir ese mismo error de los judaizantes que andaban perturbando la predicación del evangelio por la fe en la persona de Cristo Jesús. Y Pablo, al escribir a los Gálatas, les escribió lo siguiente como un resumen de lo que les estoy diciendo. Capítulo 2, versículo 16 del libro de Gálatas. Dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también creímos en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Noten eso, por las obras de la ley nadie será justificado, porque la salvación es por gracia. Y cuando escribe a los Romanos, capítulo 6, allí en el capítulo 6, Pablo vuelve a hablar de este tema y claramente enseña que nosotros no somos salvos por la ley, sino por medio de Jesucristo. En el versículo 14 dice:
el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando nosotros miramos ese versículo, podemos encontrar claramente que para nosotros la ley ya no está para que nosotros la guardemos, por cuanto nadie pudo guardar toda la ley. Y dice en el capítulo 10 de Romanos, versículo 4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Repito, Romanos 10:4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y quiero, para cerrar este tema, decirles, Jesús vivió bajo la ley y tuvo que cumplir toda la ley para liberarnos del poder de la ley, porque la ley es de Dios y alguien tenía que cumplirla para podernos liberar. Y Jesús vino y vivió bajo la ley, cumplió la ley para liberarnos de la ley y establecer la justificación por la fe en el sacrificio de Cristo. Y por eso es tan importante este tema del nuevo pacto, porque nos lleva a entender que ya no estamos viviendo en el antiguo pacto, sino en el nuevo, especialmente los gentiles. Porque para los judíos el Antiguo Testamento sigue vigente y hay muchas leyes, normas y promesas que son vigentes también para nosotros. La ley moral de Dios, por ejemplo. Pero hay otras cosas que fueron cambiadas, que aquí no puedo entrar en detalles, pero ya no estamos viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la gracia que la estableció nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz para salvarnos por gracia y no por las obras de la ley. Espero que este tema lo podamos ahondar. Si hay alguien interesado para ir a dar una conferencia, enseñanzas de estas verdades, pues estoy para servirles y espero que Dios les bendiga de una manera muy especial. Será un placer poder compartir personalmente con ustedes estas enseñanzas en sus congregaciones. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.